Respetables estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al curso de Proyectos 2. Nos encontramos en la semana número 10 y el tema que vamos a desarrollar hoy es sobre las variables que sensibilizan el punto de equilibrio. Observaremos un ejemplo de punto de equilibrio y aplicaremos la fórmula de punto de equilibrio. El objetivo de esta clase es que el estudiante conozca, comprenda y aplique las diferentes variables que sensibilizan al punto de equilibrio. El contenido que desarrollaremos en esta videoconferencia son los siguientes. 1. Variables que sensibilizan el punto de equilibrio. 2. La aplicación de la fórmula. 3. Verificar el punto de equilibrio. Y, finalmente, sensibilización del punto de equilibrio. Variables que sensibilizan el punto de equilibrio. Como ya lo hemos dicho en clases anteriores, el punto de equilibrio es aquel punto cuando los ingresos totales que una empresa percibe es igual a los costos totales que la misma empresa realiza para poder producir, ya sea un producto o un servicio. Ahora la pregunta es, ¿qué variables son las que sensibilizan al punto de equilibrio? Bueno, tenemos que fijarnos claramente en la primera ecuación, que es la más importante. Ingresos totales es igual a costos totales. Si nos vamos a desglosar cada uno de estos rubros, entenderemos que los ingresos totales que una empresa percibe es por el concepto de ventas, es decir, el precio que se le asigna a cada artículo multiplicado por la cantidad de artículos que la empresa ha producido. De tal manera, pues, podríamos decir que los ingresos totales es igual al precio de venta por las unidades producidas. Del otro lado de la ecuación, podemos entender que los costos totales es la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Y a la vez, hemos dicho en clases anteriores que los costos variables dependerán del volumen de producción de la empresa. Por esa razón, en la pantalla, usted puede observar que los costos variables se multiplican también con las unidades producidas. Observamos en la pantalla entonces que existen tres variables importantes que sensibilizan al punto de equilibrio. Estas son el precio de venta, los costos fijos y los costos variables. Cualquiera de estas tres variables que se rectifique o modifique durante el proceso tendrá como resultado un diferente punto de equilibrio. Vemos a continuación un ejemplo para que usted lo comprenda mejor. Supóngase un producto que requiere unos costos fijos de $1,000, cuyo costo variable de producción es de $35 por unidad y su precio al consumidor es de $50. También se tiene la información que se produjeron y vendieron en el último mes 50 unidades. Toda esta información escrita o textual la podemos ver representada en el cuadro de color amarillo que dice ejemplo número 1. Las variables que tenemos en mención o en referencia son costos fijos, costo variable unitario, precio variable unitario con sus respectivos datos. Con toda esta información, el ejemplo nos solicita calcular el punto de equilibrio en unidades de producción y también en unidades monetarias, es decir, dinero. Y finalmente nos solicita realizar un análisis de sensibilidad del punto de equilibrio con diferentes escenarios, es decir, donde los variables o las variables de gastos, variables y ventas puedan variar. Con los datos del mismo ejemplo, entonces aplicamos las fórmulas de punto de equilibrio para unidades y para dinero.
Como usted recordará en clases anteriores, la fórmula para unidades es la siguiente. Q, que es el punto de equilibrio en unidades, es igual al costo fijo dividido el precio menos los costos variables. Si reemplazamos cada una de estas variables con los datos del enunciado, tendríamos entonces que Q es igual a 1000 dividido 50, que es el precio de venta, menos 35, que es el costo variable unitario. De tal manera que el resultado final sería 66.66 unidades. Prosiguiendo con el ejemplo, procedemos ahora a calcular el punto de equilibrio, pero en dinero. La fórmula para ello es la siguiente. Q es igual a costos fijos dividido 1 menos los costos variables dividido el precio. Si reemplazamos estas variables con los datos del enunciado, tendríamos entonces que Q es igual a 1000 dividido 1 menos 35 dividido 50. El resultado final sería $3,333.33. Así bien, entonces tenemos dos resultados. Uno que nos habla sobre las unidades que la empresa debería producir para alcanzar el punto de equilibrio, o también el monto de ventas que la empresa tendría que alcanzar para encontrar el punto de equilibrio. Recordando, por favor, que el punto de equilibrio es aquel punto donde la empresa no genera ni ganancias ni pérdidas. ¿Cómo verificamos el punto de equilibrio? En la lámina anterior usted había observado que la ecuación es igual a ingresos totales igual a los costos totales. Y también habíamos desglosado cada uno de estos rubros en diferentes variables, de tal manera que el precio de venta permanece igual, es decir, $50, multiplicado por las unidades producidas, en donde el resultado, como usted recordará, fue 66.66 unidades, y la multiplicación de estos dos valores nos dará como resultado $3,333. Si nos vamos del otro lado de la ecuación, los costos fijos que no están vinculados con la producción permanecen iguales, por lo tanto son $1,000, más los costos variables que el enunciado indica son $35 multiplicado por las unidades producidas, que nuevamente son 66.66 unidades. Al momento de hacer esta operación, nos dará nuevamente el resultado de $3,333. De esta manera, pues, verificamos que el punto de equilibrio se cumple tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de la ecuación. Sensibilización del punto de equilibrio. Sensibilizar no es más que variar o hacer variar las diferentes variables que intervienen en el cálculo del punto de equilibrio, para que con esta modificación o variación podamos observar cuál es el comportamiento del punto de equilibrio. En pantalla, usted observa en el primer cuadro izquierdo nuevamente los rubros que el enunciado dictaba: costos fijos, $1,000, costos variables $35 y precio de venta unitario $50. Hemos colocado en la parte media del cuadro las unidades calculadas en el punto de equilibrio, es decir, 66.66. Y para este valor o para esta cifra hemos calculado el costo total y los ingresos totales. Hemos dicho con anterioridad que cuando la empresa produzca esta cantidad de productos, los costos y los ingresos se igualarán. Pero si la empresa produce artículos por debajo de esa cantidad, definitivamente los costos y los ingresos no van a ser iguales. De la misma manera, si la empresa produjera más de esa cantidad,
los ingresos y los costos, como usted puede observar, tampoco serán iguales. En el cuadro derecho podemos observar cómo hemos sensibilizado los datos de las variables. Por ejemplo, esta flecha denota que hemos reducido en un determinado porcentaje cada una de las variables. Y al momento de hacerlo, podemos percatarnos que el nuevo punto de equilibrio ya no es 66.66, sino que ahora serían 26.67. Igualmente, ya no serían 3.333 quetzales, sino $1.200. Podemos observar entonces en esta lámina que cuando sensibilizamos las variables, el punto de equilibrio cambia. En la siguiente lámina usted podrá observar algo muy similar, exceptuando que las variables ahora no han reducido, sino que han aumentado. Es decir, hemos sensibilizado cada una de las variables subiendo sus valores. Al momento de subir estos valores, usted puede percatarse que el nuevo punto de equilibrio ahora es 77.97 unidades y 4.288.14 quetzales. La necesidad o la importancia de sensibilizar el punto de equilibrio es de que usted pueda generar diferentes escenarios posibles en donde las variables cambien y usted pueda tomar decisiones con los nuevos resultados del punto de equilibrio. En la siguiente lámina usted puede observar cómo varía el punto de equilibrio con los tres escenarios planteados. El original, que hacía notar que se debían producir 66.66 unidades, si usted disminuía o sensibilizaba las variables, ahora el nuevo punto sería de 26, o si nuevamente sensibiliza las variables aumentando, llegaría más o menos a un total de 80 unidades producidas. Es importante que usted recuerde que sensibilizar, como ya lo dijimos, es modificar los valores de las variables que intervienen en el cálculo del punto de equilibrio. Si un determinado punto de equilibrio le arroja una cifra con decimales, es importante que usted aproxime al siguiente número entero. Pues, por ejemplo, si tuviéramos una empresa que fabrica bicicletas y el punto de equilibrio le dice que debe producir 126.5 bicicletas, usted entiende de que no puede producir media bicicleta. Por lo tanto, tendrá que aproximarse al siguiente número entero. Se presentan ante usted tres preguntas fundamentales sobre el tema visto el día de hoy. La primera es: ¿cuántas variables sensibilizan al punto de equilibrio? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las variables que sensibilizan al punto de equilibrio? Y la tercera pregunta es: ¿qué significa sensibilizar el punto de equilibrio? Agradezco mucho su atención, espero verlo en la próxima clase.